tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Estamos muy contentos nuevamente de poder estar aquí con ustedes, trayéndoles la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos y pues hoy empezamos una nueva serie de temas que pues vamos a ver lo que creemos nosotros los adventistas del séptimo día. Muchas personas se han preguntado o nos han preguntado, bueno, ¿en qué creen ustedes? Y para eso nosotros tenemos un libro que se llama Las 28 creencias de los adventistas del séptimo día y que tristemente nos hemos dado cuenta que hay muchos hermanos que realmente no saben en lo que creemos o por no estudiar la palabra de Dios pues se les olvida. Y para eso pues nos hemos dado a la tarea de pues predicar esta serie de 28 temas que estaremos viendo semana tras semana. Así es que mi querido hermano y amigo, le invitamos a que usted comparta con sus familiares, con sus amigos, estos temas que vamos a estar tocando con ustedes, que vamos a estar presentando con ustedes y que no nada más lo comparta, sino que lo haga suyo también, sino que lo estudie, lo medite y dentro de las posibilidades, pues que de alguna manera se lo memorice o por lo menos subraye su Biblia. Mis queridos hermanos, vamos a empezar haciendo una pequeña oración y les invito a que nos acompañen en esta ocasión. Vamos a orar. Gracias, oh Padre, te damos en esta ocasión porque nos permites, oh Padre, presentar la palabra, presentar tu palabra con los hermanos que están aquí, con los hermanos que están viéndonos a través de las diferentes redes sociales. Te pedimos, oh Padre, que tú seas el que nos guíes, que tu Santo Espíritu toque nuestra mente, toque nuestro corazón y por supuesto que en esta ocasión salgamos habiendo hecho una decisión que nos lleve a la vida eterna. Quédate con nosotros hoy y siempre y perdona nuestras faltas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a tocar un tema que de alguna manera ya lo tocamos hace aproximadamente 2 o 3 semanas y que habíamos hablado que para qué servía la Biblia. Bueno, hoy vamos a ver en qué creemos acerca de lo que es la palabra de Dios. Y para eso quiero que me acompañen a la cita bíblica que se leyó hace un momento y que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 15 y versículo 16. Jeremías, capítulo 15 y versículo 16. Y miren cómo dice el profeta Jeremías acerca de la palabra de Dios. Jeremías 15, 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Qué interesante, cuando Jeremías dice que encontró la palabra y la comió, por supuesto no está hablando en una forma literal, sino en una forma figurada, pues dice que él la comió y que esas palabras que él comió fueron de gozo para su corazón al invocar el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora, yo quisiera hacerle una pregunta, mi querido hermano. ¿Qué piensa de esta frase a continuación? La Biblia es nuestra única norma y práctica de fe. ¿Sabe, mi querido hermano y mi querido amigo? La mayoría de las denominaciones dentro de la religión del cristianismo tienen una profesión de fe. Y la mayoría, si no es que todas, dicen que la Biblia es su única norma y práctica de fe. Pero pues nos encontramos con que cuando la Biblia dice una cosa, ellos tristemente están haciendo otra cosa. Y pues de esa manera, cuando se les pregunta por eso que están haciendo, muchas veces se enojan, muchas veces se molestan. Y eso quiere decir pues que no están cumpliendo con la profesión que ellos están haciendo. Para eso, mi querido hermano y amigo, quiero que vayamos a la palabra de Dios y vamos a ver qué es lo que distingue este libro de los demás libros que hay en el mundo. Quiero que me acompañen al libro
de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7 y versículo 13. Marcos, capítulo 7 y versículo 13. Dice la palabra de Dios, invalidando la palabra de Dios, válgase la redundancia, con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Cristo Jesús les decía que ellos estaban invalidando no la Biblia, que estaban invalidando no las Sagradas Escrituras. Él estaba diciendo, y él dijo, y nos está diciendo hoy a nosotros, que ellos, los dirigentes, y tristemente muchas veces nosotros mismos, invalidamos la palabra de Dios. Este libro, mi querido hermano y amigo, no es cualquier libro. Este libro es la palabra de Dios. Pero acompáñame a otro texto también muy interesante que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 10 y versículo 35, para tener más en claro todavía lo que es este libro, lo que lo distingue de los demás libros que se han hecho en el mundo. Juan 10:35 nos dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura dice entre paréntesis, no puede ser quebrantada. Se le llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos traían la palabra de Dios, porque ellos traían el mensaje que habían recibido de Dios para su pueblo. Entonces, cuando ellos traían este mensaje y era de gran bendición para el pueblo, decían, estos son dioses también. Qué interesante que la palabra de Dios, y nuevamente lo repito, que la Biblia es un libro muy, pero muy interesante. Un libro sobre todos los libros. ¿Y qué es lo que lo diferencia de los demás? Que es la palabra de Dios. Ahora, acompáñenme al libro de Romanos. El libro de Romanos un poquito más adelante. Romanos capítulo 3 y versículo 2. Romanos 3:2. Para ver aquí al apóstol lo que nos dice acerca de la Biblia. Mucho, en todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y quisiera pues tal vez dirigirme a ti, mi querido hermano, a ti, mi querido hermano adventista, que tal vez no sepas en qué es lo que creemos nosotros. Tal vez ya estudiaste hace muchos años alguna guía para conocer la palabra de Dios, para conocer qué es lo que Dios quiere de ti. Pero te invito a que lo vuelvas a repasar. Te invito a que lo vuelvas a estudiar. Te invito no solamente que lo repases y lo estudies, sino que también lo compartas con otras personas. Lo compartas. Y de esa manera se te va a ir quedando poco a poco en la mente y en el corazón. Ahora, ¿se podrá separar a Dios de la Biblia? Seguramente se puede. Y espero que no se asusten a esta declaración. Seguramente se puede, pero no se debe. ¿Por qué? Miren, vamos rápidamente al libro de Primera de Samuel. Libro de Primera de Samuel, capítulo 15 y versículo 23. Primera de Samuel 15, 23. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos lo que no debemos. Primera de Samuel 15, 23. Este es un texto y una historia sumamente interesante que espero que ustedes conozcan, pero ahorita vamos a hablar un poco acerca del contexto para aquellos hermanos que no la conocen. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, y esto es para nosotros también hoy en día, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estas palabras el profeta Samuel se las estaba diciendo a Saúl. Saúl quería ir él a la guerra. Él sabía
que no podía ir a la guerra porque Dios les había dicho, primero me tienen que consultar. Estaba escrito. Estaba escrito, primero antes de hacer cualquier cosa, ustedes me tienen que consultar a mí. Yo les voy a contestar si pueden ir o si no pueden ir. El caso es que Dios ya le había dicho a Saúl que no fuera. Dios ya le había dicho por medio del profeta, no vayas. Pero Saúl quería ir. Él quería ir a pelear. Jehová le había dicho que no. Saúl vuelve a mandar por el profeta. El profeta no llegaba, él estaba ansioso por ir a pelear y dijo, bueno, como el profeta no llega, voy a consultar a los que Dios había dicho que no consultaran y a lo que todavía dice que no consultemos hoy, a los mediums, a los brujos, a los hechiceros, a los adivinadores, y él fue y consultó. Y es por eso que el profeta, cuando llega y se da cuenta, le dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Dios te ha desechado a ti como rey. No serás más rey. Son palabras, hermanos, duras. Y es una condena prácticamente para el rey Saúl. Y es una condena también para nosotros hoy en día. Por cuanto tú has desechado. Tristemente, nos hemos dado cuenta, mis queridos hermanos, que nosotros antes se nos conocía como el pueblo de la Biblia. Y vamos a ver una estadística sumamente interesante, sumamente hasta horriblemente asustadora, pudiéramos decirlo. ¿Hasta dónde hemos llegado nosotros como adventistas? ¿Qué es lo que nos ha estado pasando? Que nos hemos alejado y, como dice aquí, hemos desechado la palabra de Jehová. Por lo tanto, Jehová nos va a desechar a nosotros. Vamos a ir rápidamente a Mateo capítulo 1 y versículo 22. Mateo, para ver nuevamente si nosotros pudiéramos o podemos separar a Dios de la Biblia. Mateo capítulo 1 y versículo 22. Todo esto aconteció, Mateo 1:22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero es interesante, el profeta había dicho, el profeta había hablado, había traído palabra de Dios. Y dice que lo que había acontecido, el nacimiento de Cristo Jesús, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había dicho el profeta. Recuerden que si el profeta decía y no se cumplía, no era un profeta verdadero. Pero si el profeta decía y se cumplía y estaba de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, era un profeta verdadero. Por eso aquí dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Cuando digo, he aquí la Virgen concebirá. Entonces, no podemos y tampoco debemos. ¿Por qué? Porque ya tenemos por lo menos una declaración de Dios acerca de lo que nos puede pasar o lo que nos va a pasar si nosotros desechamos la palabra de Dios. Si nosotros la utilizamos, si sacamos a Dios y la utilizamos única y exclusivamente para nuestro propio beneficio. Continuemos, mis queridos hermanos y amigos. ¿Cuánto de la Biblia podemos decir que es palabra de Dios? ¿Será acaso que nada más una porción? ¿Será acaso que nada más la mitad? ¿Será acaso que toda es la palabra de Dios? Bueno, vayamos rápidamente al libro de Segunda de Timoteo, segundo libro de Timoteo o segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Segundo libro de Timoteo o segunda carta o segunda epístola a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Y esta declaración no deja dudas, mis queridos hermanos y amigos. Toda la escritura, incluso la podemos conocer hasta de memoria, la podemos recitar hasta de memoria muchos de nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia. Aquí no cabe duda, el apóstol Pablo a Timoteo le dice toda la palabra de Dios. Y aquí es algo muy interesante, porque cuando Pablo le estaba escribiendo a Timoteo, el Nuevo Testamento todavía no existía. Así es que para aquellos hermanos de otra denominación que han dicho y que dicen que ya el Antiguo Testamento ya no tiene validez, que ya no hay por qué enseñar de ahí. Bueno, cuando Pablo le escribió a Timoteo y le decía, toda la Escritura es inspirada por Dios, él estaba hablando única y exclusivamente del Antiguo Testamento. Claro, Dios sabía que las cartas de Pablo se utilizarían o más adelante formarían parte de la Biblia. Por eso es que está escrito aquí. Y por eso es que también lo tomamos como palabra de Dios y lo tomamos como que toda la Biblia es inspirada por Dios y útil, como ya leímos, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Qué interesante, mis queridos hermanos y amigos. Ahora, sabemos que Satanás siempre tratará de desechar la palabra de Dios, tratará de destruirla, tratará y ha tratado tristemente y ha logrado que muchos la citen y la citen mal. Es por eso, tristemente, que dentro de la religión cristiana solamente hay más de 35,000 denominaciones. ¿Por qué hay tantas denominaciones? Bueno, ese es un tema que vamos a ver y vamos a tocar más adelante, pero ¿sabe por qué hay tantas denominaciones? Porque alguien lee y dice, bueno, aquí dice rojo, pero yo pienso que es rosa, así es que él dice, aquí dice rojo, pero yo pienso que es rosa, y formo la iglesia del color rosa. Y de repente llega alguien y dice, bueno, aquí dice rojo, pero él dice que es rosa, pero yo creo que puede ser azul. Bueno, se forma la iglesia azul. Y de esa manera se han formado denominación tras denominación, única y exclusivamente dentro del cristianismo. Más de 35,000 denominaciones, y todas ellas dicen que la Biblia es su guía, que la Biblia es su única norma y profesión de fe. Interesante, no creo que Dios se divida en 35,000 partes para estar de acuerdo con todos y cada uno de ellos, aunque su palabra diga lo contrario a lo que los demás predican. Así es que vamos a ir, mis queridos hermanos y amigos, rápidamente a Marcos 7:13. Marcos capítulo 7 y versículo 13, para ver el engaño y las trampas de Satanás que nos pone y que también puso aquí a Cristo Jesús. Marcos 7:13. Fíjense lo que dice Cristo Jesús, invalidando la palabra de Dios, nuevamente, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Los fariseos, los dirigentes, los escribas, los sacerdotes, tristemente, empezaron a poner tantas normas o tantas reglas alrededor de la palabra de Dios que se volvieron tradiciones y que decían, bueno, aquí la palabra de Dios, y es lo que es lo que estamos diciendo ahorita, aquí la palabra dice que es así, pero ¿qué tal si le sacamos la vuelta? Y eso que empezaron ellos a predicar ahora se formó en una tradición. Ahora, hace algún tiempo, en una junta que tuvimos en la iglesia, un hermano se quejaba de que nosotros estábamos empezando a las 9:45 el culto. Y dice, cuando yo sé que la iglesia, pues, recomienda que se empiece a las 9:15 y que en todas las iglesias del mundo empiezan a las 9:15.
aunque este hermano nunca llegaba ni a las 9:15 ni a las 9:45, siempre llegaba muy tarde, pero él decía que como la iglesia en todo el mundo lo hacía a esa hora, nosotros también lo deberíamos de hacer, y si no lo estábamos haciendo, pues no estábamos conforme a lo que Dios mandaba. Eso es una tradición. Y estaba invalidando de alguna manera la palabra de Dios por la tradición. Y los sacerdotes, los dirigentes de la iglesia, los judíos, el Sanedrín, todos ellos, había muchas tradiciones, y Jesús les dijo, ustedes están invalidando la palabra de Dios por sus tradiciones. Así es que, mi querido hermano y amigo, deberíamos de tener mucho cuidado de no irnos por las tradiciones y dejar a un lado la palabra de Dios, o pensar que porque se ha hecho así por muchos años, ahora sí ya es palabra de Dios, cuando no es así. Ahora, fíjense lo que sucedió. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, lo que sucedió cuando Cristo Jesús, y creo que todos conocemos esto, estamos hablando de la palabra de Dios, que es nuestra única norma y guía de fe, nuestra profesión de fe. Creemos nosotros en la palabra de Dios. Mateo capítulo 4 y versículo 4. Fíjense lo que dice. Él respondió, Cristo Jesús fue al monte, fue a ayunar y a orar, y Satanás lo estaba viendo. Lo estaba viendo. Después de 40 días y 40 noches, tuvo hambre, dice la palabra de Dios. Tuvo hambre. Entonces Satanás se le acercó. Cuando vio que ya estaba Cristo Jesús flaqueando, que ya estaba a punto de caer, que ya le faltaban las fuerzas, y que el hambre, pues el hambre, cuando aprieta, nosotros ya no podemos pensar y queremos comer. Entonces dijo, ahora es cuando. Escrito está. Vio que estaban unas piedras ahí, le dijo Satanás, ¿sabes qué? Si tienes mucha hambre, eres el Hijo de Dios. Puedes convertir esas piedras en panes y saciar tu hambre. Y le dijo Cristo Jesús, escrito está, escrito está. Mi querido hermano y amigo, cuando tú defiendas alguna creencia de nosotros, siempre debe ser con un escrito está. No digas el pastor dice, no digas por ahí escuché, o no digas como hoy en día tristemente hay muchas personas que lo leí o lo vi en un video de YouTube. No, mi querido hermano, si tú vas a defender algo, alguna creencia, que sea a través de la palabra de Dios, que sea con el método de Cristo Jesús. Dijo Cristo Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho a un lado la palabra de Dios por ir a comer? Ya lo hablamos también, sí, creo que fue la semana pasada. Ya lo hablamos también, que muchas veces nosotros invalidamos el alimento espiritual porque tenemos mucha hambre y no nos concentramos bien porque estamos pensando en la comida material y no en la comida espiritual. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él le contestó a Satanás, escrito está. Satanás pues no se quedó conforme, le volvió a decir, mira, déjate caer de aquí, de este risco que estamos aquí, déjate caer, al cabo es que escrito está. Fíjense cómo es astuto Satanás. Dijo, que esto Jesús me está tratando de argumentar con la palabra de Dios, pues yo también puedo. Recuerden que Satanás era de los principales allá en el cielo. Entonces él dijo, bueno, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Y mi querido hermano, ¿cuántos nosotros muchas veces tentamos a nuestro Dios? Hacemos cosas que sabemos que aquí dice que no debemos hacer, pero decimos, bueno, lo voy a hacer. Y después de que lo haces, vas y le pides perdón a Dios. Eso es tentar a Dios. Puede ser alguna comida, puede ser algún evento, puede ser algo que esté prohibido por Dios y que tú pienses y creas que porque puedes ir a hacerlo o porque lo hiciste, vas y le pides perdón a Dios. Poco a poco vas a estar perdiendo
tu audición, tu sentido del oído al Espíritu Santo. Y vas a decir, bueno, ya lo hice una vez, no me pasó nada, lo voy a volver a hacer, no me va a pasar nada, al cabo es que voy y le pido perdón a Dios. No lo tientes, no lo tientes porque sí, Dios te perdona, pero de las consecuencias tú te vas a hacer responsable. Nuevamente Satanás, ya que ahí fue donde Cristo Jesús se dio cuenta que era Satanás el que lo estaba atacando, porque le dijo, ¿sabes qué? Mira, lo llevó a un templo, lo llevó hasta mero arriba y lo enseñó toda la ciudad, le enseñó todo el reino, le dijo, ¿sabes qué? Mira, si tú me adoras, que fue el problema por el cual Satanás fue expulsado. Él veía la adoración a Dios y él quería la adoración para mí, yo, dice el Antiguo Testamento, dice Isaías, que Satanás quería solo para él. Y cuando Satanás le dijo, mira, si tú solamente te postrares tantito conmigo, todo eso que es mío te lo voy a dar. ¿Y qué fue lo que dijo Cristo Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está. Nuevamente, Cristo Jesús utilizó la palabra de Dios para defenderse. No te defiendas a golpes, no te defiendas a palabras, defiéndete y defiende lo que tú crees con la palabra de Dios. Claro, hay muchas personas que defienden lo que creen con la palabra de Dios, pero muchas de ellas la tuercen, o muchos de ellos se basan en sus tradiciones y pensando que con sus tradiciones pues están bien, cuando ya leímos que Cristo Jesús les dijo, invalidan la palabra de Dios con su tradición. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Pero ahora viene una pregunta para ti, mi querido hermano y mi querido amigo. Si no existiera evidencia arqueológica, que ya cada vez hay más evidencia de que Cristo Jesús existió, de que el mundo fue creado por Dios, de todo eso que muchas veces hace muchos años todavía se burlaban y todavía hasta hoy se siguen burlando y que creen que Dios Dios no existe, dicen muchos. Pero si no existiera evidencia arqueológica y no existiera ningún tipo de autenticidad de la Biblia, ¿cómo usted pudiera comprobar de que Dios existe? Quiero que me acompañe rápidamente al libro de Hebreos. Y aquí es algo muy interesante porque yo creo que muchos de nosotros, muchos de los que están escuchando aquí, de los que están viéndonos allá, sabrán que esta es una de las mejores formas de decirle a la gente que Dios existe, que este libro es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchos hoy en día pueden testificar que a través del estudio, a través de la lectura, han podido volver del mundo en el que estaban a los pies de Cristo Jesús. Han podido y son un ejemplo para nosotros de que este libro es poderoso, que este libro, cuando está cerrado, no sirve de nada, es letra muerta, como ya lo dijimos la vez pasada. Pero cuando lo abrimos y lo hacemos nuestro, cuando lo abrimos y lo estudiamos y le pedimos a Dios que nos ilumine por medio de su Santo Espíritu, va a pasar lo que dice aquí. La palabra de Dios se vuelve viva, eficaz, y es como una espada cortante, dice, de dos filos, que penetra hasta lo más profundo y te trae de lo más profundo del mundo a Dios.
de lo más profundo del mundo a la superficie, para que todos vean lo que Dios ha hecho por ti a través de su palabra. Es por eso, mis queridos hermanos y amigos, que nosotros creemos en este libro. Es por eso que nosotros creemos en que este libro es la palabra de Dios. Ahora, vayamos rápidamente a una cita que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 17 y versículo 3. Juan 17, 3. ¿Qué necesitamos nosotros para ser salvos? Miren, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La única manera de conocer a una persona es teniendo una relación con ella diariamente, en todo momento. Y hemos visto a través de las citas que hemos leído que este libro es la palabra de Dios. Y acabamos de leer que este libro es poderoso y es más cortante que una espada de dos filos. Dios quiere que nosotros nos salvemos. Y dice aquí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. A través de la palabra de Dios conocemos a Dios. A través de su palabra sabemos que Dios mandó a su Hijo Cristo Jesús para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros pudiéramos vencer al maligno, no por nuestras fuerzas, sino por el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz. ¿Quieres ser salvo? Lee tu Biblia. ¿Quieres ser salvo? Estudia tu Biblia. ¿Quieres ser salvo? Medita en tu Biblia. Memoriza tu Biblia. Y Dios te va a decir lo que quiere de ti. Dios te va a traer de nuevo desde el fondo del pozo en el que estás a la superficie para que todos te vean. Desde el lodo donde tú estás sucio, te va a sacar y te va a limpiar para que todos digan y vean lo maravilloso que ha sido Dios contigo. Aún si no existiera evidencia arqueológica, aún si no existiera nada, la palabra de Dios por sí sola es una evidencia por lo que hace contigo, por lo que ha hecho por mí y por muchos millones de cristianos en el mundo. Es una evidencia de que Dios existe, de que este libro es la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué manera nosotros vamos a conocerlo? Bueno, hay muchas citas bíblicas, pero por lo menos vamos a ver dos, y que se encuentran en el mismo libro y en el mismo capítulo. El Salmo 119, 105. Es un texto también muy conocido por muchos de nosotros. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. ¿Qué mejor ejemplo que una lámpara y que una lumbrera? Lo que hoy pudiéramos decir a la lumbrera, si la traemos a nuestros días, una lumbrera sería de esas lámparas que están en los postes y que alumbran la calle y que están cada cierto espacio para que te vayan alumbrando todo el camino. Dice que lámpara es a mis pies. Cuando tú llevas una lámpara en la mano y vas alumbrándote en la noche, puedes ver el camino. Hoy en día hay unas lámparas pequeñitas, pero que alumbran grandes porciones de espacio. Bueno, aquí dice que su palabra, que la palabra de Dios es una lámpara para ti, es una lámpara para mí, para poder caminar en el camino tan oscuro en el cual Satanás ha puesto a la iglesia, tristemente. ¿Por qué? Porque hemos invalidado su palabra, la palabra de Dios, por nuestras tradiciones. Y en el 130, aquí mismo, Salmo 119, 130, dice, la exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es por eso, mi querido hermano y amigo, que le hemos pedido a Dios
que nos bendiga, le hemos pedido a Dios que nos ayude y le hemos pedido a Dios que nos dé las palabras para que semana tras semana expongamos su palabra y, como dice aquí, alumbren a muchas personas, alumbren a mucha gente, incluso aquellos que no saben de la palabra de Dios, que no saben de Cristo Jesús y que aunque parezca sorprendente, hay mucha gente que todavía no sabe de Dios, que todavía no sabe de Cristo Jesús. La exposición de tus palabras alumbra, y es lo que estamos tratando de hacer, no por nuestras fuerzas, sino porque el Espíritu Santo estará tocando su mente y su corazón. Cristo Jesús estará tocando su puerta. ¿Qué vas a hacer, mi querido hermano? ¿Le vas a abrir o te vas a quedar sentado ahí donde estás? Bueno, dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quieres ser santo? Y no de esos santos que están así sin hacer nada, sino esa santidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Esa santidad que Dios nos da a nosotros. Que aunque somos pecadores, tratamos de caminar lo más derechito posible, guiándonos por su palabra. Que aunque somos pecadores y tendemos a pecar, dice la palabra de Dios, Juan 17:17, santifícalos. Si se puede santificar a alguien, quiere decir que hay manera de seguir adelante y no mancharse en el camino, no mancharse con el pecado, aunque tengamos esa tendencia al pecado. Santifícalos en tu verdad, y luego sigue diciendo, tu palabra es verdad. Mi querido hermano y amigo, tristemente, vamos a la estadística que traemos a ustedes. Antes les decía, nos conocían por el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque podíamos defender nuestras creencias con la Biblia. Y no es que hoy no podamos defenderla. Lo que pasa es que hoy se hizo una encuesta y se ha llegado a la conclusión de que solamente el 50% del pueblo o de los hermanos adventistas leen la Biblia. Solamente el 50%, mi querido hermano y amigo. Si tú estás viendo en una iglesia, si tú estás en tu casa y todos son adventistas, y son 5 de esos, 2 o 3 solamente leen su Biblia, los otros no. Es interesante esto, solamente el 50%. Y yo me pregunto, el otro 50% que no lee la Biblia, ¿qué es lo que lee? ¿Qué es lo que ve? ¿Cómo se alimenta? ¿Cuál es su guía? ¿Cuál es su profesión de fe? ¿En quién o en qué se basan para decir yo soy adventista del séptimo día? 50% la lee, tal vez 50% la estudie, tal vez 50% la memorice, tal vez 50% la medite, pero el otro 50%, ¿qué están haciendo? La Biblia está agarrando polvo ahí en su casa nada más, y nada más el sábado la agarra y le da una limpiadita y va a la iglesia, y tristemente ni siquiera en la iglesia, cuando se están dando las citas bíblicas, el predicador la abre porque no encuentra la cita bíblica rápido, y ya como el predicador está hablando, y como él piensa que ya todos lo encontraron, empieza a leer el versículo, y como tú no lo encontraste porque no te ejercitas, no sabes dónde están los libros, pues cierras tu Biblia y ahí la dejas, y ya nada más estás escuchando el sermón, o el tema, o la meditación. Si utilizáramos más este libro, si lo abriéramos más, y si realmente creyéramos que es la palabra de Dios, como ya vimos que es la palabra de Dios, como ya leímos que es la palabra de Dios, fuéramos otra cosa. Nos siguieran conociendo como el pueblo de la Biblia.
quiero dejarte con dos pensamientos muy, pero muy interesantes. El primero se encuentra en El conflicto de los siglos, página 584, y dice, el primero, fíjese lo que dice la hermana G. de White, el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las sagradas escrituras. No dice es de escudriñar la verdad en los libros que yo escribí. No, dice es escudriñar la verdad en las sagradas escrituras. Ella te manda a la Biblia. Ella te manda a que tú vayas a la palabra de Dios. Y el segundo pensamiento, que es de un predicador muy, pero muy conocido, ya murió hace muchos años. Si no me equivoco, él era bautista, Dwight L. Moody. Y él dijo, según un predicador escocés, guardar la palabra en el corazón es meter una cosa buena en un buen lugar para un buen fin. Muchos tienen la Biblia en la cabeza o en el bolsillo. Lo que necesitan es tenerla en el corazón. Mi querido hermano y amigo, ¿cuánta verdad de este personaje? ¿Cuánta verdad de este predicador? Lo que necesitamos no es tenerla aquí en la mente, sino es tenerla aquí en el corazón, que es lo más importante. Hagámosla nuestra, meditemos en ella, pero sobre todo pongámosla en nuestro corazón y actuemos de acuerdo a lo que ella dice. Que la gente siga conociéndonos, o por lo menos que te conozcan a ti como el pueblo, como el hermano de la Biblia. Que cuando le pregunten por lo que él cree, él pueda decir o pueda dar fe de lo que él cree con la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.